Muy buenos días a nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Mi nombre es Jesús Barbosa. Soy un abogado especialista en Derecho Militar Policial, Constitucional, Civil y Laboral del Derecho Peruano. Soy doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro celular de contacto para citas telefónicas o previas citas telefónicas es el 98 92 44 962. Bien, en este tutorial vamos a explicar cómo se genera una audiencia de un proceso inmediato en un presunto delito de omisión a la asistencia familiar. Primero debemos empezar diciendo de que mediante un oficio es el Ministerio Público quien le comunica al juez de la investigación preparatoria de proceso inmediato de flagrancia el inicio o el requerimiento acusatorio y la procedencia de incoacción de proceso inmediato. En ese requerimiento acusatorio que es remitido por el Ministerio Público a este juez, lo primero que se tiene que explicar es que conforme a lo establecido en el artículo sexto, en el inciso sexto del artículo 447 del Código Procesal Penal y conforme al decreto legislativo 1194, habiéndose admitido la procedencia de un proceso inmediato en una audiencia respectiva, cumple con formular la acusación contra el presunto autor por la comisión del delito contra la familia, omisión a la asistencia familiar, en agravio de algunos menores, donde da sus iniciales, representado por su progenitora, lógicamente, ilícito previsto, tipificado y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal en los términos que vamos a describir. Lógicamente, la primera parte tiene que ver con los datos de los sujetos procesales, la individualización de las partes, el acusado, su nombre completo, su DNI, su edad, su fecha de nacimiento, su estado civil, su grado de instrucción, su nacionalidad, el nombre de sus padres, el sexo, el domicilio RENIEC, y el agraviado pues tiene que estar representado, si fuera el caso, por su madre, su domicilio procesal y, si tuviera su abogado, el domicilio del abogado también, que comúnmente es conocido como domicilio ahora legal, debe entenderse como domicilio procesal porque el domicilio real es diferente. La descripción de los hechos imputados. En esta descripción de los hechos imputados se especifica que se ha omitido la obligación alimentaria correspondiente a un periodo determinado, que puede ser, por ejemplo, 2018 a 2020, 2018 a 2022, y ese monto dinerario que asciende, por ejemplo, a la suma de 10.000, 15.000, 20.000 nuevos soles, más los intereses legales que se precisan en el monto, lo que hace un monto total, de acuerdo al cálculo que se hace, obligación alimentaria en agravio del menor o los menores que se señalen en su oportunidad. Cuando ha sido incumplida esta obligación, pese a que ha sido debidamente apercibido, seguramente con alguna resolución emitida por el juzgado de paz letrado, que es el que se encarga de generar previamente el tema de las liquidaciones, y como no habiendo cumplido el imputado, en consecuencia se le procede a hacer este requerimiento acusatorio, ¿no? Es importante también hacer mención, básicamente, que en este requerimiento acusatorio por omisión a la asistencia familiar no solamente se describe el monto o el periodo de tiempo en que se adeuda las pensiones alimenticias. Se le ha requerido el pago bajo procedimiento de remitir copias al Ministerio Público y no habiendo incumplido, entonces se procede a señalar una actuación de proceso inmediato, luego una acusación. ¿Cuáles son los elementos de convicción? El mérito de la sentencia por el juzgado de paz letrado, donde se le dice que tiene que acudir con una pensión de, por ejemplo,
400 o 500 soles a favor del menor. El mérito de la resolución que resuelve declarar, por ejemplo, consentida la sentencia. El informe de la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte, donde se hace la liquidación de pensiones devengadas y donde se calcula el monto de las pensiones con sus intereses legales y el total. El mérito de la resolución 19, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O 20 o 21 del juzgado de Paletrado, que resuelve aprobar las liquidaciones devengadas, y se requiere también al obligado a 3 días para que cumpla con efectuar el pago, bajo procedimiento de remitirse copias al Ministerio Público. Las notificaciones de resolución que el juzgado emite, donde resuelve remitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de turno, el reporte de las notificaciones también, y se va a determinar el grado de participación, cómo se le atribuye al acusado en el título de autor, conforme al artículo 23 del Código Penal, que realiza de por sí solo o por medio de otro el dominio del hecho o con otro sujeto, es decir, en el que el caso de autos, por ejemplo, de este caso de omisión a la asistencia familiar, existen evidencias más que razonables de que indican que el procesado es responsable por el delito atribuido ante la obligación alimentaria. La tipificación, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias, la base legal está en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, la valoración de los elementos de convicción y también respecto a la pena propuesta, ¿no? A la pena propuesta, donde se le pone la pena básica sancionada por este delito, no mayor de 3, y la graduación debe tener 50, si bien es cierto, los principios de lesividad y proporcionalidad, al evaluarse conforme a los artículos 45, 45A, 46 y 46 del Código Penal, el tema del tercio inferior quedaría entre 2 días a 1 año, el tercio intermedio de 1 año hasta 2 años y el tercio superior de 2 años hasta 3. Consecuentemente, el estar en un tercio intermedio, por ejemplo, que señale el Ministerio Público, opinaría 1 año 8 meses de pena privativa de la libertad para este caso concreto. Es un ejemplo que estamos dando ilustrativamente, ¿no? La reparación civil a pagar, la que propone el Ministerio Público, por ejemplo, en 2.000 o 1.500 o 500 soles, y de ahí luego ofrece la relación de medios ofrecidos, probatorios ofrecidos, por las pericias y las testimoniales, el perito judicial, el equipo técnico, para que el equipo técnico pueda señalarse cuál es el monto que se ha efectuado de una o de otra manera, para que nosotros podamos señalar finalmente una liquidación que se tiene que aprobar en su oportunidad. Es así, señores, que cuando se pasan las documentales para requerir ya a este obligado y no cancela el monto adecuado, consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento, el mérito de las resoluciones, y se le acusa por un dictamen fiscal y se le pone 1 año, por ejemplo, 8 meses o 10 meses de pena privativa de libertad, el pago de reparación civil, la medida de coerción personal que solicita el Ministerio Público. Podría ser una comparecencia simple, podría ser una comparecencia con restricciones, pero esa metodología se tiene que citar a una audiencia de juicio inmediato, que ya a cargo del juez de investigación preparatoria. Tenemos que tener bastante cuidado cuando las liquidaciones se van acumulando en las pensiones alimenticias devengadas. ¿Por qué? Porque eso genera un incremento y un exceso a veces en el monto de las pensiones, y que hay que cuidarlo porque lógicamente iría a ser una sentencia condenatoria y lógicamente puede y debería ser efectiva, donde usted va a sufrir prisión efectiva e iría a una cárcel pública. Bien, mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial, Civil, Penal, donde describimos algunos casos que son importantes para las defensas técnicas o que son importantes de algunos comentarios. Muchísimas gracias.